Historia de redención en el desierto. Era una tarde sofocante de julio cuando María Guadalupe Reyes, conocida por todos como la Apache Gigante, cabalgó hasta el rancho más solitario del condado de Sonora. Con sus 6 pies y 3 pulgadas de altura, su presencia imponía respeto inmediato. Llevaba 6 meses sin permitirse un momento de vulnerabilidad, 6 meses desde que había enterrado a su esposo en la colina junto al mezquite viejo. 6 meses sin sentirse mujer, solo guerrera. El polvo se levantaba bajo los cascos de su yegua mientras observaba al hombre que trabajaba en el corral. Thomas Mackenzie, el ranchero virgen, como lo llamaban con burla en el pueblo. A sus 35 años, nunca había conocido el amor de una mujer. Había dedicado cada momento de su existencia a cuidar de su madre enferma hasta que ella partió hace un año, dejándolo completamente solo en este vasto océano de tierra árida. María desmontó con la gracia de quien ha pasado más tiempo sobre un caballo que caminando. Sus botas golpearon el suelo polvoriento y Thomas levantó la vista, limpiándose el sudor de la frente con un pañuelo gastado. Sus ojos se encontraron, y en ese instante, ambos reconocieron algo familiar en el otro, la soledad que carcome el alma. Señor Mackenzie, dijo María con voz profunda y firme, vengo por el trabajo que anunció en el pueblo. Necesita alguien que lo ayude con el ganado. Thomas parpadeó, sorprendido. Nadie había respondido a su anuncio en 3 semanas. La mayoría de los vaqueros se burlaban de la idea de trabajar para un hombre que apenas podía mantener su propio rancho a flote. Pero aquí estaba esta mujer imponente, con ojos que habían visto demasiado y manos que claramente conocían el trabajo duro. No tengo mucho dinero, admitió Thomas, su voz apenas un susurro en el viento del desierto. Apenas puedo mantener este lugar funcionando. Pero tengo comida, un techo, y mi palabra de que trabajaremos juntos como iguales. María asintió lentamente. No necesitaba palabras bonitas ni promesas vacías. Necesitaba un propósito, algo que llenara el vacío que había dejado la ausencia de su esposo. Necesitaba recordar que todavía estaba viva, que su corazón aún latía bajo todo ese dolor. Los primeros días fueron silenciosos. Trabajaban desde el amanecer hasta el anochecer, reparando cercas, moviendo ganado, arreglando el viejo molino de viento que llevaba años sin funcionar correctamente. Thomas observaba con asombro cómo María manejaba tareas que habrían requerido 3 hombres. Ella nunca se quejaba, nunca pedía descanso, simplemente trabajaba con una determinación que él nunca había visto. Una noche, mientras compartían una cena simple de frijoles y tortillas bajo un cielo plagado de estrellas, Thomas finalmente rompió el silencio que se había establecido entre ellos. ¿Por qué viniste realmente aquí?, preguntó, su voz suave pero directa. No es por el dinero. Eso está claro. María dejó su plato a un lado y miró hacia el horizonte oscuro. La verdad pesaba sobre sus hombros como una manta mojada. No he tenido relaciones en 6 meses, dijo finalmente, su voz quebrándose por primera vez desde que había llegado. Desde que mi esposo murió. Pero no vine aquí por eso. Vine porque necesitaba recordar quién soy más allá del dolor. Necesitaba sentirme útil otra vez. Thomas permaneció en silencio, procesando sus palabras. Había algo profundamente honesto en su confesión, algo que resonaba con su propia soledad. Yo nunca comenzó, pero las palabras se atascaron en su garganta. María lo miró con comprensión. Lo sé, dijo ella suavemente. El pueblo habla, pero eso no te hace menos hombre, Thomas. Tu madre tuvo suerte de tenerte. Sacrificaste tu propia vida por cuidarla. Eso requiere más coraje que cualquier conquista física. Las palabras de María cayeron sobre Thomas como lluvia en tierra seca. Nadie le había dicho algo así antes. Siempre había sido el objeto de burlas, el extraño, el hombre que no encajaba en el molde del vaquero rudo y mujeriego del oeste. Las semanas pasaron y una amistad profunda comenzó a florecer entre ellos. María enseñó a Thomas antiguas canciones apaches que su abuela le había cantado cuando era niña. Thomas compartió con ella los libros de poesía que su madre había amado, leyendo en voz alta bajo la luz de las lámparas de aceite. Descubrieron que ambos soñaban con algo más que simple supervivencia. Un día, mientras reparaban el techo del granero, María se resbaló. Thomas corrió para atraparla, y ambos cayeron en un montón de heno fresco. Por un momento, quedaron congelados, sus rostros a pulgadas de distancia. María podía sentir el aliento de Thomas, rápido y nervioso. Sus ojos, verdes como el musgo después de la lluvia, la miraban con una mezcla de miedo y anhelo. Pero María se levantó rápidamente, sacudiendo la paja de su ropa. Tenemos trabajo que hacer, dijo, pero su voz temblaba ligeramente. Esa noche, Thomas no pudo dormir. Caminó por el rancho bajo la luz de la luna, cuestionándose todo lo que había creído sobre sí mismo. ¿Era su virginidad una virtud o simplemente miedo?
Había estado escondiéndose detrás del cuidado de su madre, usando eso como excusa para no vivir realmente. María tampoco durmió. Se sentó en el porche, mirando las estrellas, sintiendo algo que había creído muerto dentro de ella. No era deseo sexual lo que sentía por Thomas, aunque ese elemento existía. Era algo más profundo, el reconocimiento de un alma gemela, alguien que entendía el dolor y la soledad de una manera que pocas personas podían. A la mañana siguiente, encontraron al ganado disperso y 2 becerros heridos. Habían sido atacados por coyotes durante la noche. Sin decir palabra, trabajaron juntos durante horas para reunir al rebaño y tratar a los animales heridos. Fue María quien notó primero que uno de los becerros no sobreviviría. «Hay que sacrificarlo», dijo Thomas con voz temblorosa, cargando su rifle. Pero sus manos temblaban. María puso su mano sobre la de él. «Yo lo haré», ofreció. «No», dijo Thomas firmemente. «Es mi rancho, mi responsabilidad, solo que, nunca lo he hecho antes. Mi madre no me dejaba». María asintió con comprensión. «Entonces lo haremos juntos». Y así lo hicieron. Con las manos de María guiando las de Thomas, le dieron al becerro un final rápido y misericordioso. Después, Thomas se desplomó contra la cerca, lágrimas corriendo por su rostro polvoriento. «Soy patético», murmuró, «un hombre de mi edad, llorando por un animal». María se sentó junto a él, su hombro tocando el de él. «Un hombre que no puede llorar es un hombre que no puede amar», dijo. «Las lágrimas no son debilidad, Thomas. Son prueba de que tu corazón todavía funciona». Algo cambió ese día. Thomas comenzó a pararse más erguido, a tomar decisiones con más confianza. María, por su parte, comenzó a reír nuevamente, un sonido que había olvidado que podía hacer. Pero el verdadero punto de inflexión llegó cuando una tormenta terrible azotó el condado. Durante 3 días y 3 noches, la lluvia cayó sin cesar. El río se desbordó y amenazó con llevarse todo a su paso. Thomas y María trabajaron sin descanso, moviendo ganado a terreno más alto, reforzando estructuras, salvando lo que podían. En la tercera noche, exhaustos y empapados hasta los huesos, se refugiaron en el granero. El viento aullaba afuera como un animal herido. María temblaba, no solo de frío, sino de algo más profundo. Los recuerdos de cómo había perdido a su esposo en una tormenta similar la inundaban. Él salió durante una tormenta así, susurró, sus palabras apenas audibles sobre el ruido de la lluvia, para salvar a un caballo atrapado. Un rayo cayó, yo lo vi caer. Corrí hacia él pero ya era demasiado tarde. Thomas se acercó y, por primera vez, la abrazó. No era un gesto romántico o sexual, era simple humanidad. 2 almas rotas encontrando consuelo en la calidez del otro. «No estás sola», murmuró contra su cabello. «Ya no estás sola, María». Y ella lloró. Lloró por su esposo, por los 6 meses de dolor contenido, por la mujer que había sido y la mujer en la que se estaba convirtiendo. Thomas la sostuvo durante toda la noche, mientras la tormenta rugía afuera, y algo hermoso y puro nació entre ellos. Cuando amaneció, el mundo había sido lavado y renovado. El sol brillaba sobre una tierra hambrienta que había bebido profundamente. Thomas y María salieron del granero, todavía tomados de la mano, y vieron que aunque había daños, el rancho había sobrevivido. «Tengo que decirte algo», dijo Thomas, volviéndose hacia ella. «No sé cómo hacer esto. No sé cómo ser lo que probablemente necesitas. Pero sé que cuando estoy contigo, siento que finalmente entiendo por qué los poetas escriben sobre el amor. No porque sea perfecto o fácil, sino porque es real». María sonrió, y era como ver el sol salir después de una larga noche. «Thomas, yo tampoco sé cómo hacer esto. He estado tan perdida en mi dolor que olvidé que es posible comenzar de nuevo. Pero no necesito que seas perfecto. Solo necesito que seas tú». En los meses siguientes, el rancho comenzó a prosperar de una manera que Thomas nunca había imaginado. Trabajando juntos, transformaron el lugar en algo especial. Pero más importante que el éxito material fue la transformación interior que ambos experimentaron. Thomas aprendió que la inexperiencia no era algo de lo que avergonzarse, sino simplemente parte de su historia única. María aprendió que era posible honrar el pasado mientras se abraza el futuro. Su relación se desarrolló lentamente, con cuidado, como algo precioso que ambos sabían que no podían apresurar o forzar. Una tarde, mientras descansaban después de un largo día de trabajo, María le hizo una pregunta que había estado rondando su mente. «¿Por qué nunca preguntaste?», dijo, «sobre mi esposo, sobre lo que realmente pasó, sobre por qué vine aquí». Thomas consideró la pregunta cuidadosamente antes de responder. «Porque todos cargamos nuestras propias historias. No necesitaba conocer los detalles para ver tu dolor. Y sabía que cuando estuvieras lista, me lo contarías». Era esta clase de paciencia y comprensión lo que había permitido que su vínculo se fortaleciera.
No había presión, no había expectativas imposibles, solo dos personas eligiendo construir algo nuevo desde las cenizas de sus vidas anteriores. El pueblo comenzó a notar los cambios. Las burlas sobre el ranchero virgen se detuvieron cuando vieron lo próspero que se había vuelto el rancho. La gente empezó a hablar de Thomas y María con respeto, incluso con admiración. Se habían convertido en un ejemplo de algo hermoso, que nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo, que el amor viene en muchas formas, y que la verdadera fuerza reside en la vulnerabilidad. Una noche de otoño, Thomas llevó a María a la colina donde había enterrado a su madre. «Quiero presentártela», dijo simplemente. Y allí, bajo las estrellas, le contó historias de la mujer que lo había criado, de sus sacrificios y su amor. María escuchó, comprendiendo que este era un regalo precioso que él le estaba dando, acceso a su mundo interior más privado. A su vez, María llevó a Thomas al lugar donde había enterrado a su esposo. Juntos, pusieron flores frescas en la tumba, y María finalmente encontró las palabras para despedirse adecuadamente. «Gracias por enseñarme a amar», susurró a la tierra. «Y gracias por enviarme a alguien que me recordara que todavía puedo». No fue hasta 6 meses después de su primera noche juntos, un año completo después de que María llegara al rancho, que su relación se convirtió en algo físico. Y cuando finalmente sucedió, fue hermoso precisamente porque había sido construido sobre una base sólida de amistad, respeto y comprensión mutua. Thomas, con toda su inexperiencia, se acercó a María con una ternura que ella nunca había conocido. No había ego, no había prisa, solo el deseo genuino de conectarse con otra persona a nivel más profundo. Y María, con toda su experiencia y dolor pasado, se permitió ser vulnerable de una manera que había jurado nunca volver a ser. Lo que siguió no fue una simple historia de dos personas solitarias encontrando consuelo físico, sino algo mucho más profundo. Habían construido una asociación basada en el respeto mutuo, una amistad basada en la comprensión compartida, y finalmente, un amor que abarcaba tanto sus historias pasadas como sus esperanzas futuras. El rancho se convirtió en un refugio no solo para ellos, sino para otros que estaban rotos o perdidos. Comenzaron a contratar a personas que nadie más contrataría, veteranos con trauma, mujeres escapando de situaciones difíciles, jóvenes que habían cometido errores y buscaban una segunda oportunidad. Thomas y María habían aprendido el poder de la redención a través de su propia historia, y ahora lo compartían con otros. Años después, cuando la gente preguntaba cómo un rancho al borde del colapso se había convertido en uno de los más exitosos del condado, Thomas y María siempre daban la misma respuesta: dejamos de escondernos de quiénes éramos y comenzamos a construir sobre nuestras verdades. La historia de la Apache gigante y el ranchero virgen se convirtió en leyenda local, pero no de la manera que el pueblo había esperado. No fue una historia de escándalo o chisme, sino una historia de redención, de cómo dos almas rotas se encontraron en el momento exacto en que ambas más lo necesitaban. María nunca olvidó a su primer esposo, y Thomas nunca lamentó el camino único que su vida había tomado. En cambio, ambos aprendieron que nuestras historias, con todas sus imperfecciones y dolores, son exactamente lo que nos hace capaces de amar profundamente y vivir auténticamente. En las noches tranquilas, todavía se sentaban en el porche, mirando las estrellas, y se maravillaban de cómo la vida tiene una manera de sorprendernos. Habían venido al rancho buscando sanación, y habían encontrado algo aún mejor, un propósito renovado y la comprensión de que nunca es demasiado tarde para escribir un nuevo capítulo en nuestras vidas. Su historia es un recordatorio de que la bondad genuina, la vulnerabilidad honesta y la voluntad de ver más allá de las etiquetas superficiales pueden transformar no solo nuestras propias vidas, sino las vidas de todos aquellos que tocamos. En un mundo que a menudo valora la dureza sobre la ternura y la experiencia sobre la autenticidad, Thomas y María demostraron que hay un poder extraordinario en simplemente ser real, ser amable, y estar dispuesto a comenzar de nuevo.